Algunos consideran que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de comprender de toda la Biblia. Incluso hombres y grandes reformadores, como lo fueron Martín Lutero, consideraban que el libro de Apocalipsis ni siquiera debía formar parte del canon bíblico. Pero ¿realmente es tan difícil comprender el libro de Apocalipsis? ¿O acaso podemos encontrar referencias en otras partes de la Biblia que nos ayuden a entender este libro? ¿De qué manera se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Estas y otras preguntas más las vamos a responder en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque ya estamos en la lección número 2 para el 12 de abril del año 2025. Hemos iniciado el segundo trimestre de este año y por supuesto, antes de que comencemos con la lección, quisiera invitarte a que si eres nuevo en el canal, si aún no te has suscrito, en este caso pues a que lo hagas, a que te suscribas. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación y por supuesto también invitarte en este caso a que no te vayas sin dejar tu like, sin compartir, sin comentar con nosotros y de esta manera podernos ayudar a seguir llegando a más personas. Y como te decía, estamos en la lección número 2 y el título de la lección de esta semana es El Génesis como fundamento. El versículo para memorizar se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29, que dice allí la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, yo considero que si solamente tuviéramos este versículo como contexto para poder hablar de la tarea de Jesús y del significado de muchos de los términos que utiliza Juan, es bastante claro. Pero al final de cuentas, creo que es importante, ¿no? Porque esto mismo es lo que se ve en otras partes de la Biblia. Podemos encontrar conceptos o términos en otras partes de la Biblia que gracias a la luz que nos ofrecen otros textos, ya sea del Antiguo o incluso del Nuevo Testamento, podemos en este caso conocer un poco más acerca del significado real de ese término o de ese concepto. Y es que justamente uno de los principios de hermenéutica bíblica tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con el hecho de que toda la Biblia debe ser utilizada para poder ser interpretada en este caso. No podemos aislar o como muchas personas dicen, solamente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento pues queda relegado, queda en este caso a un lado. No, la realidad es que toda la Biblia es su propio intérprete y tenemos que utilizar cada parte de la Biblia para poder interpretar justamente lo que la palabra de Dios nos dice, específicamente hablando del aspecto de profecías. Creo que este principio es algo que debe ser verdaderamente aplicado. Y mira, justamente la lección de esta semana nos va a mostrar cómo el Antiguo Testamento es fundamental y especialmente en este caso el libro de Génesis. Existe una ley que se conoce como la regla de la primera mención, que más allá, considero yo, de ser una regla, es más bien un principio. ¿En qué consiste? Consiste en el hecho de que cuando aparece un concepto o un término en la Biblia por primera vez, ese concepto o ese término nos ayudan entonces a entender las demás referencias que aparecen en la Biblia con respecto a ese concepto, a ese término en específico. Sin embargo, esa regla también tiene en ocasiones pues sus excepciones y no siempre es la única ampliación que nos da la Biblia con respecto a ese término. Incluso muchas veces podemos ver repetidas ocasiones cómo la Biblia utiliza el mismo concepto y lo amplía o en este caso nos muestra otros significados especiales que la palabra de Dios nos da. Pero esta semana principalmente nosotros nos vamos a enfocar en ver cómo hay esa relación entre, en este caso, el libro de Apocalipsis o el Nuevo Testamento y el libro de Génesis, que es el primer libro de toda la Biblia, y darnos cuenta que el libro de Génesis, más allá de contarnos el origen de este mundo, más allá de contarnos simplemente
el origen de la humanidad, también nos muestra y nos apunta y nos da el significado de términos muy, muy importantes de las profecías. Así que, pues si estás preparado, comencemos. Antes de ir a los ejemplos que vamos a analizar esta semana, me gustaría iniciar leyendo contigo lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este texto nos muestra justamente cómo la palabra de Dios es eterna. Es eterna, es algo que fue establecido desde el principio y permanecerá allí hasta el final, e incluso por la eternidad. Y mira, creo que esto es importante entenderlo por el hecho de que la palabra de Dios es algo que verdaderamente es claro, que lo ha dejado Dios con el propósito de que podamos entender básicamente su palabra. Pero mira, creo que no solamente nos habla acerca de la permanencia y la eternidad de la palabra de Dios, sino nos habla justamente de cómo el conocimiento del estudio de la palabra de Dios es algo que va, en este caso, en constante movimiento, en avance, en progresión. Siempre creo que la Biblia, al final de cuentas, es un tesoro que cada vez que lo abrimos, cada vez que estudiamos sus páginas, podemos encontrar verdades importantes, podemos encontrar lecciones maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. Y creo que eso es lo enriquecedor de la palabra de Dios. Y mira, tomando entonces esto como referencia, vayamos justamente a los ejemplos que quiero mostrarte en esta semana. Y el primer ejemplo tiene que ver justamente con la comprensión del amor de Dios. Y mira, para ello vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, que dice allí la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira, una de las primeras menciones que el libro de Génesis nos da acerca del amor es justamente este. Y es en este caso sobre la petición que Dios le hace a Abraham. Dios le dice, mira, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y ofrécelo en sacrificio. Este es una verdad que creo que parece bastante, bastante clara, pero me gustaría llevarte y compararla con lo que dice en este caso el Nuevo Testamento, específicamente en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, a mí me impresiona muchísimo porque en el caso de Abraham con Isaac es Dios quien le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. En el caso de Dios con Jesús, pues nadie se lo pide a Dios, Dios lo hace motivado por amor, al igual que en este caso Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo a quien más amas, también en este caso Dios nos entregó a su único hijo a quien ama, pero lo hizo con el propósito de salvarnos a cada uno de nosotros. Además de eso, el hecho, pues justamente de ese paralelismo que existe entre Isaac y Jesús, cómo Isaac iba a ser sacrificado apuntando básicamente a lo que Jesús vendría a ser al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y comprender este aspecto del amor de Dios es algo muy importante dentro del panorama del gran conflicto. ¿Sabes por qué? Por el hecho de que justamente en el gran conflicto lo que Satanás buscó fue distorsionar el carácter de Dios, distorsionar el amor que Dios siente en este caso por sus hijos. Y creo que ese aspecto es muy importante. Y al ver lo que Jesús hizo por nosotros, al ver en este caso ese paralelismo entre Isaac y Jesús, podemos realmente tener una comprensión adecuada de cómo es realmente el carácter de Dios. Pero mira, te digo, todo está completamente relacionado. Tanto el libro de Génesis como el libro de Apocalipsis, toda la Biblia está realmente relacionada y busca que como seres humanos podamos realmente comprender qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y este es el primer ejemplo que quiero analizar contigo. Ahora, vamos al segundo ejemplo que nos muestra en este caso la lección de esta semana. Y el segundo ejemplo es la pregunta de Isaac.
¿dónde está el cordero? Y de igual manera vamos a analizar dos textos. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículos 7 al 8, que dice la palabra de Dios. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nuevamente, estamos justamente en el contexto de la historia anterior, en este caso cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y ahora pues se desarrolla el diálogo cuando Isaac se entera que él vendría a hacer el sacrificio. Pero la pregunta es interesante porque en este caso Isaac le pregunta a su padre: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Es una pregunta que la Biblia nos plantea y pareciera algo en este caso aislado, que pertenece solamente a una historia en general y demás, pero no, la realidad es que el cordero, hablar del cordero, es algo que aparece en cada una de las páginas de la palabra de Dios. En cada una de las páginas podemos encontrar cómo a través, en este caso, en el Antiguo Testamento, en la celebración de la Pascua, en las celebraciones que tenía en este caso el pueblo de Israel, se presentaba justamente este cordero como sacrificio por los pecados del pueblo. Luego lo vemos también en el Nuevo Testamento y justamente esa referencia es a la que me gustaría llevarte. Específicamente me gustaría llevarte a dos textos en la palabra de Dios. El primero lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 5 al 6, y mira lo que dice allí el texto bíblico. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Me encanta mucho este texto, porque en primer lugar, pues vemos a Juan allí triste por la situación de que en este caso nadie era digno de abrir el libro, pero el ángel dice: no, sí hay alguien digno, y le presenta un león. Pero cuando Juan ve en este caso o levanta su mirada para ver a ese león, no ve un león, ve un cordero. Lo que te decía, en este caso, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis encontramos la imagen del cordero, pero ¿quién es realmente ese cordero? Vayamos a otro texto para poder esclarecerlo y conocer aún más su significado. Juan capítulo 1, verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente, te decía, la misma Biblia ya nos ha respondido a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? ¿Quién es el cordero? En este caso, Jesús. Vemos cómo, te decía hace un momento, en toda la Biblia podemos encontrar las respuestas claras con respecto a los significados de símbolos. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que básicamente leer el Apocalipsis no es difícil, no es complicado, es algo que podemos entender y que realmente Dios lo ha dejado para que lo entendamos, para que realmente podamos comprender en este caso la palabra de nuestro Dios. El tercer ejemplo que quiero mostrarte es justamente el tema de la muerte. Mira, tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primera aparición, en este caso, nos dan muchísima luz sobre este tema y sobre la solución a este problema. Vamos a verlo. Mira, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta es la primera vez en la cual aparece básicamente la expresión hablando acerca de la muerte. Es la primera declaración que la Biblia nos da acerca de eso, pero la primera aparición real de la muerte en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 8, donde dice la palabra de Dios: Caín dijo a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
La Biblia, yo siempre lo he dicho, ¿no? A veces la Biblia tiene historias que no parecen historias de algún aspecto que tenga que ver con Dios, al contrario, son historias muchas veces grotescas, eh, que dan escalofrío, que dan a veces tristeza, dolor, pero es que la realidad es que la Biblia nos muestra la perspectiva o lo que sucede cuando el ser humano se aleja de Dios. Dios les advirtió a Adán y a Eva que si comían del árbol del jardín, del bien y del mal, en este caso, pues iban a morir. Y sí, la realidad es que tal vez en el momento no se cumplió esa advertencia. Sin embargo, sí ocurrió en este caso con la vida de sus hijos. Y creo que fue aún más doloroso para ellos porque pues por así decirlo, yo siempre lo he mencionado, la realidad es que el deseo de Dios es que la muerte no formara parte de la vida del ser humano. Sin embargo, por la entrada del pecado en este mundo, la muerte forma parte de la vida del ser humano. Pero también es algo anormal el hecho de que sean los hijos quienes sean llamados al descanso antes que sus padres. Por así decirlo, lo que estamos acostumbrados es que sean los padres quienes en este caso sean llamados al descanso y sean los hijos quienes sepulten a sus padres. Pero en el primer momento donde la muerte aparece ya real y que el ser humano la experimenta ahora sí en carne propia, está en el hecho de que un hermano asesina a su propio hermano. Pero mira, esto nos lleva a otra parte interesante de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. El que vive estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Mira, hay igual un gran paralelismo entre, en este caso, Abel y Jesús. Abel murió, en este caso, a manos de su hermano Caín. Fue el hijo inocente que murió, en este caso, básicamente provocado por aquel que era culpable. Y lo mismo vino a hacer Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a morir, el hijo inocente, por aquel que era culpable. En este caso, él lo hizo por su fidelidad, en este caso, a Dios. Y fue quienes le quitaron la vida, fuimos nosotros, sus propios hermanos, los que él consideraba que éramos su familia, sus hermanos. Y yo creo que nuevamente esto nos ayuda a entender mucho de lo que fue el ministerio de Jesús, mucho de lo que la Biblia nos presenta, porque en este caso, a pesar de que la muerte forma parte de nuestro mundo, también en Jesús podemos encontrar la vida, en Jesús podemos, y gracias a su sacrificio, encontrar en este caso la resurrección y la salvación para el ser humano. Entonces, creo que realmente entender esta parte del libro de Génesis nos ayuda también a entender otros aspectos de la palabra de Dios e incluso nos ayuda a entender por qué esas historias forman parte de la Biblia, porque te digo, muchas veces hay historias en la Biblia que parecen grotescas, que parecen que realmente no deberían formar parte muchas veces de la Biblia o así lo podemos llegar a pensar o a entender. Sin embargo, están allí para enseñarnos, para mostrarnos realmente lo que es el ser humano y lo que Dios puede hacer por el ser humano. El cuarto ejemplo que quiero mostrarte tiene que ver con la serpiente. Y mira, justamente uno de los temas que encontramos en la Biblia y que es básicamente lo que provocó, ocasionó el conflicto entre el bien y el mal, es justamente el tema de la adoración. Dios es el único que merece adoración, pero Satanás quería también ser adorado. Y vemos en el libro de Génesis la primera mención a este aspecto, o en este caso a la rebelión de Satanás. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La realidad es que
vemos aquí cómo se ocasiona básicamente el conflicto entre el bien y el mal. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, a partir del versículo 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, el libro de Génesis nos presenta a esta serpiente y el libro de Apocalipsis nos revela la identidad de esa serpiente, que básicamente no es otra persona más que Satanás. ¿Y cuál es el propósito? En el libro de Génesis vemos cómo en este caso enreda con sus verdades a medias, con sus mentiras a Eva, y en el libro de Apocalipsis vemos que el propósito de Satanás es engañar, en este caso, al mundo entero. Mira, lo que te decía, volvemos nuevamente al mismo punto. Está relacionado el primer libro de la Biblia con el último libro de la Biblia, y cada una de las páginas que atraviesan, en este caso, la palabra de Dios, están íntimamente relacionadas. Al estudiar la Biblia tenemos que tomar en cuenta todo, todo lo que la palabra de Dios nos presenta. No podemos excluir unas cuantas partes de la Biblia, no podemos solamente tomar aquellas que a mí me convienen o a mí me gustan más. No, la realidad es que la Biblia tiene que ser estudiada en su totalidad para poder tener una comprensión general de lo que la palabra de Dios nos dice. Y creo que, a manera de conclusión, es una invitación muy importante para que al estudiar la palabra de Dios no nos quedemos solamente con un texto. Tal vez eso nos lleve, en este caso, a pensar en qué otra parte de la Biblia he encontrado eso, en qué otra parte de la Biblia he leído acerca de esto que estoy leyendo en este momento. Y entonces buscar, entonces indagar, investigar, de tal manera que al estudiar la Biblia tengamos una comprensión clara de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Si Dios nos ha dejado su palabra, es porque podemos entenderla, es porque podemos interpretarla. Y entonces, de esta manera, yo quiero pues invitarte, animarte a que hagas del estudio de la Biblia, del estudio de la palabra de Dios, algo que pueda ser verdaderamente entendible para ti. Y si por alguna razón no lo entiendes, pues tomar ese momento para indagar, para investigar, para estudiar, de tal manera que los conceptos de la palabra de Dios puedan quedar bien claros en nuestra mente y en nuestro corazón, y así estar bien afianzados en su palabra. Que el Señor te bendiga.